De regreso contigo en tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Damos la bienvenida al doctor Alfredo Polanco del Orbe, quien es nefrólogo internista, y un tema pues muy importante que es justamente la prevención de la enfermedad renal crónica. Hoy se bebe agua en este programa. Bienvenido, doctor. Bien, aquí bastante complacido y vi que ahorita dijeron, hoy se bebe agua. Y ojalá que no sea solamente hoy, ojalá que todos los días se beba agua, que es lo más importante para la salud. Sí. Una buena salud renal, lo más importante es una buena hidratación. Y esta mañana, a propósito, antes de la introducción, conversamos con 3 nefrólogos y me decía un nefrólogo, no, porque yo cuando me llegan con la creatinina alta, que son crónicos, lo pongo a beber agua. Yo sí, pero eso no significa ya que si el daño está hecho, ya lamentablemente con el hecho de que baje la creatinina no significa que el riñón mejoró, sino que esa creatinina se diluyó. Sí. O sea, hay que tratar de evitar las enfermedades renales crónicas. Muy bien, bueno, nos vamos a acompañar, ¿verdad?, aparte de estas copas de agua, con un brindis de la tradición de los dominicanos, que es el café Santo Domingo, el sabor que empieza en el aroma. Hola. Como siempre. Gracias, ¿cómo estás? Este estudio, ¿verdad? Se siente ese aroma de este cafecito y bien oportuno para sostener una conversación con este profesional de la medicina que ya pues nos ha acompañado en diferentes oportunidades. Y Alfredo Polanco ya es un hombre del Tribunal de la Tarde. Así es. Bueno, creo que de entrada iniciamos definiendo lo que son las enfermedades renal crónicas, entonces luego irnos a las prevenciones. Si la insuficiencia renal crónica es la pérdida lenta, progresiva e irreversible de la función renal, que se presenta en meses y años y que es de carácter irreversible. Entonces tenemos que tomar en cuenta sobre esta definición. Es un proceso que tarda años en presentarse y generalmente hay un agente agresor. Por ejemplo, tenemos los 2 principales agentes agresores, que son las enfermedades más frecuentes en la población, que es la hipertensión arterial como número 1 en cuanto a frecuencia, porque la hipertensión, hay más pacientes hipertensos que diabéticos. Y la otra es la diabetes mellitus. Por ejemplo, en Estados Unidos aproximadamente un 35% de la población adulta es hipertensa. Ahora, ¿qué ocurre? Que de esa cantidad de pacientes hipertensos, casi la mitad no sabe que es hipertenso. Por tanto, no lleva tratamiento. Mientras tanto, como no lleva tratamiento siendo hipertenso, y sobre todo los hombres que no vamos pocas veces al médico, un paciente puede durar 1, 2, 3, 4, 5 años siendo hipertenso sin darse cuenta. Y en ese momento esa hipertensión va dañando drásticamente los riñones. Pero asimismo va dañando el corazón. Por eso ustedes ven que muchas veces el paciente dice, pero mira, me encontraron hoy hipertensión arterial. Me hicieron un eco, me hicieron un electro y qué cosa, tengo el corazón grande. Claro que usted era hipertenso y tenía muchos años siendo hipertenso. Y ese corazón, como está luchando contra una presión más alta, creció. Es como cualquier músculo cuando estamos haciendo levantamiento de pesa, estamos haciendo ejercicio, nuestros músculos crecen. Eso pasa con el corazón. Asimismo ocurre con las arterias, se van endureciendo y por eso vienen los infartos, por eso viene la trombosis cerebral. Entonces, por ejemplo, los pacientes que conocen su condición de que son hipertensos, la mitad no usa sus medicamentos de manera ordenada. O sea que aunque yo sepa que soy hipertenso y me indicaron mis medicamentos para la presión, el 50% de esos pacientes que están bajo tratamiento están descontrolados. De modo que nosotros tenemos un alto porcentaje de pacientes que son hipertensos que lo saben y no están usando medicamentos adecuadamente. Entonces, ¿qué viene? Trae como consecuencia la enfermedad renal crónica. El otro grupo de pacientes son los diabéticos. Por ejemplo, yo me encuentro con mucha frecuencia con pacientes que le encontraron una glicemia, un azúcar en sangre en 180 miligramos por decilitro, y el médico le dice, salió la glicemia alta, pero debe de enviarlo al diabetólogo o al endocrinólogo porque ese paciente es diabético. O sea, cuando una glicemia sobrepasa los 126 miligramos por decilitro y se le repite, y en 2 ocasiones ya es un paciente diabético. Eso no es que tengo el azúcar un chin alta, que el azúcar alta de la buena o de la mala. Todo paciente que tenga la glicemia alta es diabético. Entonces hay lo que llaman también el prediabético. Aún el paciente prediabético, o sea, con una glicemia entre 100 y 125, por ejemplo, ese paciente cuando come, esa glicemia va a provocar daño porque va a durar mucho tiempo aumentarla de manera sostenida y va a conllevar a provocarle daño a ese paciente. Entonces, por eso decimos, es un proceso crónico, progresivo
e irreversible. ¿Por qué? Porque las enfermedades que causan insuficiencia renal crónica no se curan. Hay un tema, en base a esa definición que usted decía, lenta, progresiva, irreversible y crónica. ¿Esa sintomática presenta algún tipo de sintomatología? Ese es el principal problema con el que nosotros nos encontramos. La mayoría de los pacientes que nosotros le decimos, mire, ya sus riñones están dañados. Usted ya lo que tiene que prepararse porque en los próximos meses o en los próximos años o muchas veces en la próxima semana, usted va para diálisis. El paciente mira al compañero, mira al médico, mira, pero si no me siento nada, pero si nunca me ha dolido la espalda, es que no tiene que dolerle nada. Porque un paciente se le van dañando los riñones por efecto de la presión o de la diabetes o de la enfermedad hereditaria que se llama poliquistosis renal autosómica dominante. O sea, estamos hablando de aquellos pacientes que le hacen una sonografía y tienen múltiples quistes en los riñones. Esa sí podría dar alguna sintomatología en ocasiones cuando se infectan los quistes, etcétera. Pero en la mayoría de los casos, los pacientes no tienen ninguna sintomatología y cuando ya van al médico, pues la creatinina está alta. ¿Qué ocurre? Generalmente el paciente no le cree al primer médico que lo vio, que va para diálisis, porque como no se siente nada y lo primero que dicen, estoy orinando bien. Claro, un paciente con insuficiencia renal crónica puede estar orinando más que yo, que es lo que se llama que entra en una fase poliúrica. Poliúrica de orinar más de 2.5 litros en 24 horas. Entonces, como el paciente está orinando, muchas veces se descuidan, no le dan seguimiento y cuando vuelven a los 2 o 3 años, hay que dializarlo de emergencia, colocarle un catéter, que es a lo que a nosotros no nos gusta, porque si el paciente va planificado a donde el médico, al nefrólogo, pues el nefrólogo le manda a hacer su fístula y ya cuando el nefrólogo lo considere, pues lo manda a su terapia de diálisis, pero ya algo planificado. Pero hay que olvidarse de que porque no tengo ninguna sintomatología, no tengo dañado los riñones, no da síntomas la insuficiencia renal crónica en la mayoría de los casos. Ahora, cuando está muy avanzada, ya el paciente va a presentar debilidad general, falta de apetito, náuseas, vómitos, una anemia que muchas veces el médico que no es nefrólogo no sabe de dónde viene, es por problemas de los riñones. Entonces ya el paciente hay que dializarlo. Y aparte de condiciones como la diabetes, la hipertensión, no tiene un carácter hereditario, es decir, porque mi abuelo sufría de los riñones, o mi padre, mi abuela, etcétera. Por eso puedo ser un posible candidato. Sí, ese es uno de los principales factores no modificables, porque vamos a hablar de prevención de enfermedad renal crónica. Por ejemplo, hay factores modificables y no modificables. Uno que no se puede modificar es la genética. Si yo soy hijo de mi padre y mi padre tuvo insuficiencia renal crónica, ya yo tengo el doble de posibilidades de tener enfermedad renal crónica que su padre no tenía la enfermedad renal crónica. Si el padre y la madre los dos tuvieron, ya eso se cuadruplica. O sea que por eso es importante el factor genético, un factor que lamentablemente no puede modificarse. La raza, o sea, de raza negra, es más propenso a enfermedad renal crónica. El sexo masculino, o sea, los hombres tenemos posibilidad de enfermedad renal crónica, por eso yo le digo a los hombres, chequéese sus riñones, señores. Si usted va a una unidad de diálisis, sea aquí en Estados Unidos o en Europa, usted va a encontrar que si hay 10 pacientes dializándose, hay 7 hombres y 3 mujeres, o 2 mujeres y 8 hombres. Son factores no modificables. Otro factor bastante importante y que no se modifica es la edad. O sea, en la medida en que avanzamos en la edad, más posibilidades de tener una enfermedad renal crónica. O sea, que en pacientes de más de 65 años, de cada 3 personas, usted va a encontrar que 1 tiene algún grado de enfermedad renal crónica. O sea, que por eso es que hay que chequearse. Hay un aspecto, doctor. ¿Qué tanta información podemos tener de la orina, por ejemplo, en cuanto a el olor, en cuanto al color, en cuanto a la frecuencia de orinar? ¿Qué tanta información se puede recabar? Usted leyó bien el tema. La orina es el examen más barato, sencillo y que nos puede dar más datos de cualquier enfermedad renal de forma temprana. Me explico. Cualquier paciente que se le haga un examen de orina y salga proteína, o sea, albúmina, eso no se puede quedar así. Aunque sea trazas de albúmina, eso hay que repetírselo y derivarlo inmediatamente al nefrólogo. Porque la albúmina es una proteína que no debe de eliminarse por los riñones. Inmediatamente la albúmina, la proteína se elimina por los riñones, significa que ese paciente tiene alguna enfermedad renal crónica. Claro está que hay que confirmarlo con un segundo análisis, porque cualquier infección, el estrés, el ejercicio extenuante,
te puede conllevar a que en algún momento tú elimines trazas de albúmina. Entonces, claro, orina con olor fétido. Hay pacientes que tienen lo que se llama piuria, infecciones de vías urinarias a repetición que afecta a los riñones, sobre todo mujeres que tienen infecciones de vías urinarias a repetición por unas bacterias llamadas Klebsiella, Proteus, E. coli, etcétera, que hacen piedras o cálculos, unos denominados cálculos de estrubita, unos cálculos que ocupan prácticamente el tamaño del riñón y van destruyendo poco a poco el riñón. Entonces ese paciente generalmente tiene una orina fétida. Y el paciente que tiene enfermedad renal crónica generalmente va a tener nicturia, que es el aumento en la frecuencia de orinar en las noches. Se levanta 4, 5, 6 veces en las noches. Eso indica que los riñones se están dañando. Y la orina del paciente renal crónica es generalmente muy clara como el agua. Es tan clara, ¿por qué? Porque no está eliminando tóxicos, solamente está eliminando agua. Y tiene una densidad urinaria que nosotros detectamos, mira, la densidad urinaria en 1002, cuando tiene que tener 1020, 1025, indica que no está eliminando tóxicos por la orina. O sea, con un simple examen de orina, que es barato, sencillo, simplemente hay que saber interpretar ese examen de orina. Y nosotros como nefrólogos podemos presumir e indicar los demás análisis ya complementarios para decir, mira, este paciente, vamos a hacerle una creatinina, vamos a hacerle un sodio, un potasio, que ese paciente puede tener una enfermedad renal crónica muy avanzada. Y un posible candidato en este tipo de condición, ¿qué tipo de alimentos o bebida debe evitar? Déjame tomar café. Nosotros, Pues mira, hasta yo voy a tomar una taza. en todas las unidades de diálisis siempre, Yo no me quedo atrás No, no, tampoco. no. siempre tenemos no, café y no, los pacientes me preguntan, doctor, ¿y el no, café qué daño hace? Hasta ahora yo no he visto que hace ningún daño al riñón. Sí, muy bien. Así es que los que nos están mirando, Claro. a veces dicen, pero que los médicos toman Sí. mucho café y las enfermeras que están en Sí. diálisis. Bueno, por lo menos en nefrología, ningún daño. Con respecto a la alimentación, el paciente con enfermedad renal crónica es un paciente multidisciplinario. No solamente debe de ser manejado por el nefrólogo, no. El paciente debe ser manejado por el cardiólogo, porque imagínense ustedes, generalmente pueden tener una hipertensión arterial severa, que nosotros perfectamente la manejamos, pero puede tener arritmias cardíacas ese paciente. Pero debe de ser manejado por un nutriólogo. O sea, nutrición es la piedra angular para ese paciente conjuntamente con nosotros, con el nefrólogo. Por ejemplo, los pacientes añosos, pacientes de la... No sé, ahora no le gusta que le digan que son viejitos, pero bueno. De juventud acumulada, doctor. Un paciente de 70 años, por ejemplo, paciente de 80, que a veces le dicen los familiares, mira, pero mi mamá no se va a dializar. Yo digo, tranquila, tranquila. Son pacientes que nosotros podemos llevarlo conjuntamente con nutrición por largos periodos de tiempo sin que el paciente requiera diálisis. Y al fin y al cabo, muchos ya se mueren ya de procesos naturales. O sea, si nosotros lo llevamos conjuntamente con un nutriólogo de forma adecuada, una dieta adecuada, que es lo más importante. Por eso el paciente que tiene una enfermedad renal crónica, siempre le decimos, es mejor que el paciente esté un poquito desnutrido, o sea, una dieta baja en proteínas, y que esa función renal se mantenga por más tiempo, ayudarle a una dieta normal o alta en proteínas, y que esos riñones se me deterioren rápidamente. Yo tengo el caso de pacientes que yo he iniciado tratamiento, que están en prediálisis, de los 70 años ya tienen 80, hasta 10 años fuera de diálisis. Y uno se siente satisfecho cuando uno ve, pero mire, este paciente hace 10 años debió de estar en diálisis. Y mira, con la dieta y el manejo que le hemos dado y la disciplina, y tiene 10 años, y cualquiera con 10 años fuera de diálisis, que desde los 70 llega a los 80, Calidad de vida. ha ganado bastante porque tenemos una mejor calidad de vida en el paciente que está fuera de diálisis versus del que está en diálisis. Y tratando ya la alimentación y las bebidas, es cierto lo que dicen los doctores, que por ejemplo, el agua de coco es un palo para los riñones, es decir, es excelente. El agua es buena, el agua Sí. es vida. Ahora bien, hay que tener Sí. mucho cuidado cuando el paciente ya tiene daño en los riñones. Me he encontrado con algunos pacientes que ya con los riñones deteriorados, pacientes de diálisis que toman agua de coco, y el agua de coco es rica en potasio. Y el potasio es el peor enemigo del paciente renal crónico. Entonces, el coco, junto con su agua, es una de las sustancias que tiene más potasio. Y fácilmente un paciente con un coco de agua puede fallecer de lo que tiene insuficiencia renal crónica. Ahora bien, antes de tener la enfermedad renal crónica, lógicamente, agua en sentido general. Y el agua de coco no es la excepción. O sea, a comer coco
coco y a beberse su agua. Doctor, la función básica de los riñones es sacar todo lo que no, o sea, lo tóxico del organismo. ¿Qué papel, o si se ha manejado, ya se ha estudiado, puedan desempeñar el manejo de las emociones con el funcionamiento óptimo de este órgano? Bien, solamente se pensaba anteriormente que el riñón eran los órganos encargados de eliminar tóxicos. Pero aparte de eso, los riñones son órganos endócrinos. O sea, los riñones son órganos que producen una hormona llamada eritropoyetina. Esa hormona llamada eritropoyetina es indispensable, es necesaria para la maduración del glóbulo rojo en la médula ósea. De modo que el paciente que tiene insuficiencia renal crónica no produce esa hormona, por eso es que todos tienen anemia. Por eso es que nosotros tenemos que inyectarle en cada diálisis esa hormona llamada eritropoyetina. Sí. O sea, ahí tenemos una. Otra hormona que produce o que sintetiza o que, por ejemplo, la vitamina D3. Claro, la vitamina D viene de los rayos solares, viene de la dieta, pero sin el proceso que ocurre en el riñón, que es la hidroxilación, que se convierte en vitamina D3, que ya es una hormona, solamente se consigue ¿dónde? En el riñón. O sea que tenemos dos funciones bastante importantes, hormonales que tienen los riñones. En cuanto a las emociones, ya eso es el sistema nervioso central. Por ejemplo, esta gente que maneja mucho estrés, esta gente que maneja mucha angustia, esta persona que manejan, por ejemplo, que no expresan el dolor o no conocen realmente lo que acontece con ellos, mucha presión. ¿No tendría algún tipo de relación que pudiera afectar este órgano? Bueno, es que la persona que tiene mucha presión, mucho estrés, el estrés puede afectar el riñón, o sea, en sentido general. Porque, ¿qué sucede? Que un paciente estresado es un paciente que va a meritar ir a otro médico y le van a indicar medicamentos. Y hay muchos medicamentos que afectan los riñones. Por ejemplo, yo tengo pacientes que están en diálisis por nefrotoxicidad de analgésicos, de calmantes. El exceso de calmantes te puede conllevar a una insuficiencia renal crónica. Tengo varios pacientes que cuando tú interrogas, pero dígame que no encuentro nada. Ah, sí, doctor, yo por nada me tomaba un diclofenac. Sí. Por nada me tomaba un ibuprofeno. Y yo duré un año usando ibuprofeno todos los días. Por ejemplo, yo tuve una paciente que con 3 meses de ibuprofeno cayó en diálisis. Wow. Y tengo un paciente que por artritis reumatoidea, todos los días los calmantes, todos los días está en diálisis. Y tengo una de 27 años que duró 2 años usando calmantes todos los días por una migraña y está en diálisis. O sea que los medicamentos pueden conllevar a una insuficiencia renal crónica. O sea, hay una serie de medicamentos que, conocidos muy bien por nosotros los médicos, que nosotros decimos, por eso es que cuando le prescribimos un medicamento al paciente, ellos no pueden seguir una prescripción hacia adelante. Si a usted le dijo a su médico que tal medicamento es por 7 días, no pase de ahí. Si a usted le dijeron que el naproxeno no puede durar más de 15 días tomándolo, por ejemplo, no siga tomándolo, que nosotros antes de indicarle esos medicamentos y cualquier otro médico le mide la función renal. Hay antibióticos, por ejemplo, aminoglucósidos, gentamicina, amicacina, kanamicina, streptomicina, por ejemplo, que hay que medir la función renal cuando se está usando ese tipo de medicamentos. Y hay pacientes que han quedado sordos porque hay medicamentos que son ototóxicos y es irreversible y que han quedado con insuficiencia renal crónica por efecto de antibióticos. O sea que hay que tener bastante cuidado con ciertos medicamentos y con el manejo de las emociones. O sea, las emociones se manejan bastante bien durmiendo y con terapia, sin usar muchos medicamentos también. Tomando en cuenta que es irreversible, tiene varias etapas y y regularmente cada qué tiempo un paciente le toca diálisis. Sí, la insuficiencia renal crónica tiene 5 etapas en sentido general. En la primera y segunda etapa el paciente está completamente asintomático, o sea, no tiene ninguna sintomatología. Okay. Ya a partir de la segunda, tercera, cuarta y quinta etapas, ya el paciente sí va a tener sintomatología. O sea, que ahí podría darse cuenta, pero generalmente ya cuando pasa de la tercera etapa, ya es irreversible. Y venimos a hablar de prevención de enfermedad renal crónica. Yo sé que los que están mirando van a decir, pero enfermedad renal crónica se previene, porque dice que eso es irreversible. Lo que pasa es que la prevención de la enfermedad renal crónica es conocer que usted es diabético y manejar su diabetes 100%. Conocer que es hipertenso y manejar su hipertensión 100%. Ya usted está previniendo el 75% de la insuficiencia renal crónica, porque estas dos entidades clínicas conllevan al 75% de la enfermedad renal crónica.
no usando calmantes de manera indiscriminada. Óyeme, no hacer ejercicio de forma extenuante, porque hemos tenido pacientes que se meten a un gimnasio, que duran 4 horas haciendo ejercicio sin haber hecho nunca, y hemos tenido como esos guardias que ustedes han visto, que a veces lo ponen cuando llegaron nuevecitos, y hacen rhabdomiólisis. Es por exceso de ejercicio. Ahí voy a poner un punto y luego usted continúa con la respuesta de mi compadre. Es en el aspecto que tiene que ver los gimnasios. Ahora, estos muchachitos que desarrollan unos cuerpecitos y ya se saben manejar 2 o 3 máquinas, ya después se convierten en trainer, en coach. Oh, eso es. del En deporte. inglés que Te ellos lo dicen- dicen. Ah, te dicen carajo. lo primero, tómate de aquí, sustituye el desayuno por este frasco, por, ¿cómo se llama esto? Las bebidas. Proteína, Una Proteína, etcétera. sí. Ese tipo de bebida, ¿tiene y conlleva algún tipo de relación con el daño al riñón? Claro que sí. O sea, la dieta hiperproteica, eso hace que aumenta lo que es el funcionamiento del trabajo del riñón, claro que sí. O sea, una dieta hiperproteica, eso es de lo más peligroso que puede haber. Vamos a poner el nombre, la de Atkins, o sea que eso es mucha carne y vegetales. Puede ser problemático para el paciente porque el riñón está más forzado, entonces es lo que se llama proteinuria por rebosamiento. Ese riñón no está capacitado para asumir esa carga, esa gran carga metabólica. Entonces se va a filtrar esa proteína, no se va a poder resolver y el paciente va a tener proteinuria y al fin y al cabo puede conllevar a un daño renal irreversible. Lo grave del caso es que muchos de esos training, ¿qué hacen ellos? Que ellos prescriben esa proteína, pero a la vez algunos prescriben también analgésicos, anabólicos, androgénicos. He tenido conocimiento de eso, ellos conocen hasta más que yo esos andrógenos, la hormona. ¿Por qué? Como para Porque claro, se acelerar inyectan el esas hormonas metabolismo. y usted lo ve en 2 o 3 semanas, usted lo ve bastante fuerte. Entonces muchos de esos entrenadores, ellos mismos la han utilizado pues hace aproximadamente 6 meses. Yo estuve ingresado a uno e incluso hicimos un programa bastante interesante porque él se dijo, no, yo estoy de acuerdo porque que esto se conozca, porque yo tenía desconocimiento. Un joven de 30 años, tenía 10 años a un gimnasio y de repente cuando 4 de creatinina, cuando lo llevo a la clínica y estoy preparándole, bueno, es un caso agudo, una insuficiencia renal aguda y la aguda puede ser reversible, puede ser recuperada. Y si sigue continuando la creatinina, vamos a tener que dializarte. Bueno, pues al día siguiente, después de 3 o 4 días, que yo voy preparado, que lamentablemente está trancado el juego, porque tiene la creatinina que va aumentando, 6, 7. De repente la creatinina comenzó a orinar. El día que yo voy preparado para diálisis, me guarda 2 galones de orina. Yo, wow, entraste en la fase poliúrica, te salvaste ya. Ahora, ¿qué ocurre? Y es lo que yo quiero que tomen en cuenta. ¿Cuánto daño renal hubo en ese periodo? Porque ocurre que esos pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, que han estado a punto de dializarse, o los que se han dializado y se han recuperado, nunca vuelven al nefrólogo. Y hay pacientes que posiblemente se le dañó la mitad de los riñones. Entonces, esos pacientes, ¿qué será de ellos en 10 años? Entonces, por eso nosotros siempre decimos, aunque sea un chequeo, una vez al año tiene que ir con el nefrólogo, porque tú no sabes qué daño tan importante sufrieron tus riñones, que lógicamente se recuperaron. ¿Por qué se recuperaron? Les voy a explicar algo. Hay lo que se llama reserva funcional cardíaca, que lo puede entender cualquier persona de lo que me están viendo. El corazón expulsa 5 litros de sangre por minuto. Ahora, un paciente que está haciendo ejercicio, es un atleta, esa capacidad del corazón de expulsar puede superar hasta 35 litros por minuto y el corazón no se va a dañar. Eso mismo ocurre con el riñón. El riñón puede dañar, si en la medida en que se va dañando muchos nefronas, que son las células más pequeñas que filtran la sangre, muchas de las que se quedan se multiplican su función hasta 4 veces por encima de lo normal. Entonces, ¿qué implica eso? Que hasta que no se ha dañado el 75% de la masa renal, usted no lo va a notar con análisis de creatinina y urea. Entonces, yo puedo tener un riñón bastante mal dañado y los análisis salen completamente bien. Entonces, eso mismo ocurre cuando ya me he recuperado de una insuficiencia renal crónica que tenía creatinina en 10 y dentro de 5 o 6 días la tengo normal, pero ¿cuánto daño renal hubo que no se va a recuperar? Finalmente, doctor, ¿cuándo el paciente tiene que dializarse? Ok, el paciente tiene que dializarse ya cuando los niveles de función renal están por debajo de 15 mililitros por minuto. La función renal ya ha decaído. Tomando en cuenta que la función renal debe de ser entre 90
y 130 mililitros por minuto. Cuando ese filtrado glomerular bajó de 15 mililitros por minuto, ya es un paciente que tiene que ir a terapia de diálisis. Las diálisis se realizan generalmente 3 veces por semana, 4 horas que tiene que estar el paciente. Lo ideal es que el paciente se dialice por una cirugía que se le hace en el antebrazo, una fístula arteriovenosa, no un catéter, pero lamentablemente en nuestro país más del 90% de los pacientes tenemos que colocarle un catéter de diálisis porque el paciente llegó tarde. El paciente yo le dije hoy que se dializara y viene dentro de 3 meses y ya hay que pincharlo. Entonces, lamentablemente, eso trae como consecuencia que se infecta el catéter, se le retira. En muchos casos, el paciente muere por una infección del catéter, lamentablemente. Y muchos después dicen, o los familiares, se murió en la diálisis, se murió por la diálisis. Y yo digo, se murió porque no aceptó la diálisis hace un año. Porque los que han aceptado la diálisis con tiempo, que se hacen la fístula y que ustedes lo puya por aquí, no, eso no van a morir tan fácil. Doctor, mire, Sí, la verdad que claro, cada comparecencia suya pues genera mucho contenido y mucha información. Bueno. Y le voy a hacer una invitación, que hagamos un programa sobre mujer y riñón. Con el Perfecto, tema sí. de esas mujeres que tienen ya alguna situación, los embarazos, cómo pueden darse. Ay, Pues eso mire, es interesante. ya usted ya estaba, mire. Riñón y embarazo, sí, claro, el Día de la Mujer, el día 8 de marzo. Claro, vamos, ya Muy se está, bien. mire, Aquí no ya hay usted me lo problema. prometió en el aire. Sí. ¿Ya? Y a mí el que me promete algo, Ya, o cumple o nos se muda. comprometimos ya, doctor. Está bien. A ustedes, Bueno. amigos, vamos a un contacto. ¿Qué tenemos? Asimismo, bueno, vamos a nuestra segunda audiencia. Nos acompaña César Amadeo Peralta, quien es abogado, y con él vamos a tratar temas de interés.